Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y sellaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ok, a ver, preguntas. ¿Quiénes eran esos dos profetas que vimos la clase pasada? Bueno, se piensa que puede ser Elías y puede ser Moisés, se piensa, no se sabe exactamente, o alguien con el espíritu de ellos, o alguien más que fue raptado, que fue, ¿cómo se llama? Enoc, ¿verdad? Que caminó con Dios y Dios lo levantó, que podría ser él. Otros dicen que Moisés o Elías ¿Por qué? Bueno, son preguntas de repaso. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés y Elías? Por el poder que Dios le había dado en ese tiempo, ¿no? Por la forma de actuar, hacían ese tipo de... ¿cómo se llama? Con tus palabras, el poder que Dios les confirió a ellos. Ok. Entonces, por ese mismo poder de bajar fuego, de hacer que el fuego cayera del cielo cuando ellos lo ordenaban, y de esta manera estos van a estar también arrojando fuego por la boca, por eso piensan que pudieran ser ellos. Ok. ¿Esa es una característica la otra? ¿Por qué? ¿No, Lili? ¿Víctor? Ya me acuerdo de esa, ya no me acuerdo de la otra. Acordémonos del monte de la transfiguración. ¿Quiénes aparecieron ahí? Moisés y Elías junto con Jesucristo. En el monte de la transfiguración, cuando Jesús se transfigura, aparecen Moisés y Elías, ¿no? También. Por eso dicen que pues, al aparecerse ahí, a lo mejor sean los que se van a venir. Y la otra opción, para que decíamos que quizás sea la más correcta, es que sean dos personajes, dos hombres, ¿verdad? Con la misma unción o el mismo poder o la misma capacidad de hacer señales y prodigios que tenían Moisés y Elías, ¿no? Con esa misma autoridad, ¿sí? Luego se dice que, ¿verdad?, que durante este tiempo nadie los podía tocar. ¿Por qué? Porque Dios los estaba guardando. Y vimos el caso del Señor Jesús, ¿verdad?, que no había llegado su hora y por eso nadie lo podía tocar. Así mismo vimos que al igual con nosotros, ¿verdad?, nadie nos puede tocar hasta que Dios lo determine, ¿verdad? Hasta que Dios disponga, hasta ese momento vamos a llegar. Así, ha habido casos, ¿verdad?, de ráfagas de metralleta y salen ilesas las personas, ¿no? Es en el momento en que Dios disponga de esa parte, ¿sí? De ese punto. Y, ¿verdad?, después de ¿cuánto va a durar el ministerio de estos hombres? Va a durar 3 años y medio. Así es, 3 años y medio, ¿verdad? 3 años y medio donde van a ser intocables, donde no se van a poder, nadie les va a poder hacer daño, y todo aquel que quiera hacerles daño
morirá, ¿verdad? De la misma manera en que querían hacerles a ellos. Después de ahí dice que sube ¿qué? La bestia y sus ejércitos, donde ya Dios permite que los toquen, ¿verdad? Los matan, ¿sí? Los exponen vivos en la plaza, ¿sí? ¿Por qué los exponen vivos? ¿Qué significaba exponerlos vivos? Como avergonzarlos, ¿no? Como avergonzarlos. Como avergonzarlos, ¿verdad? Avergonzarlos, porque tenían que ser enterrados, ¿no? Así es, y vimos partes del Antiguo Testamento donde para los judíos quedar expuesto era una vergüenza, ¿no? Entonces, para avergonzarlos, y dice que la gente pues se gozó tanto, ¿verdad?, que se empezaron a enviar regalos unos a otros, porque estos profetas, a pesar de que su ministerio estuvo sobre Jerusalén, dice que ¿qué? Que también afectaba a todas las naciones. Entonces, afectaba a todos. Entonces las naciones unos a otros empezaron a enviar regalos, ¿verdad? Porque había sido quitado el tormento. Y yo me pongo a analizar qué tipo de tormento, ¿no? Porque realmente lo que ellos estaban predicando era que se arrepintieran. Solo había tormento cuando venían y que les querían hacer daño, ¿no? Entonces, en realidad era cuando venía lo terrible. Pero ellos eran una bendición de Dios para la tierra, porque ellos estaban proclamando el mensaje del arrepentimiento. ¿Sí? La gente es la que no quiere tener un encuentro con Dios. La gente es la que no quiere, en verdad, acercarse a Dios. Pues yo creo que como habíamos mencionado que la maldad va a crecer tanto, que o sea, va a haber tanta maldad que es la oscuridad. Cuando vengan estos dos hombres que es la luz, pues a ellos les molesta la luz. Así es. Dios les molesta. Así es. Pero por eso les atormentaba tanto. ¿Verdad? Entonces, esa es una parte, ¿verdad? Ese tormento que hay y no solo es en ese tiempo, en este tiempo también. En este tiempo también, precisamente, segunda de Timoteo, cuando Pablo escribe su última carta, quizá, que escribió, ya a punto de ser martirizado, ya a punto de ser decapitado por Roma, y le escribe a su estimable discípulo Timoteo, ¿no? No te avergüences de dar testimonio de Jesucristo, ni de mí, preso suyo. Entonces, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Se cree que Timoteo, ¿verdad?, en esos momentos estaba queriendo soltar el ministerio, que quizás estaba en unos momentos muy duros a causa de la oposición y de todo lo que había, ¿verdad? Entonces, toda la vida va a haber eso. Cuando se predica realmente el Evangelio, cuando realmente se quiere vivir el Evangelio, va a venir tiempos de persecución. Pueden ser que Dios disponga que sean tiempos breves o puede ser que sean tiempos largos, ¿verdad? Como ha pasado a raíz de la historia de la iglesia. ¿Sí? La iglesia siempre ha sido como estos profetas, siempre hemos sido los profetas de Dios, realmente, ¿no? Aquellos que proclaman el mensaje de Dios acerca del arrepentimiento, acerca de venir realmente a Cristo. Si no venimos a Cristo, el único que puede realmente salvarnos es Cristo. ¿Sí? Como decía un viejo canto, ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de Jesús sí que lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos predicar ese mensaje de arrepentimiento, predicarle a la gente que mientras, ahora sí, como dicen en el mundo, mientras hay vida, hay esperanza, ¿verdad? Pero una vez muerto, ya no hay esperanza. Ya no hay. Yo no sé, la gente que le reza a los muertos, ¿verdad?, y que reza para que haya misericordia, no hay ningún texto que pueda basarse en eso. Cuando Dios dice que está establecido los hombres en Hebreos, ¿verdad?, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio de Dios. Ya nada puede escaparte del juicio de Dios, porque vas a ser juzgado mientras estabas en el cuerpo, dice la Escritura. Entonces, ya fuera del cuerpo, ya no hay nadie que te pueda sacar. Ni Dios mismo te va a sacar, que es el que podría hacerlo. Ni Dios mismo va a sacarte de ese lugar. Entonces, así es. Él no puede ir contra sí mismo. Entonces, nosotros podemos ver ahí, ¿verdad? Entonces dice que son expuestos en la ciudad que se llama en sentido espiritual, Sodoma y Egipto. ¿Quién es? Lo vimos, creo. Hasta ahí nos quedamos, en la clase pasada. ¿Quién es Sodoma y Egipto? Israel, no. Israel, sí. El Israel apóstata. Porque recordemos que todo este tiempo de persecución que va a haber es un tiempo específico para Israel. Para que Israel se vuelva de su apostasía al Dios verdadero. Va a ser un tiempo donde Dios los va a probar terriblemente. Y los va a depurar, dice, con fuego. Y va a depurar y va a quitar la escoria. Y va a dejar nada más realmente lo puro.
¿sí? Y eso lo podemos ver en Isaías capítulo 1, versículos 9 y 10, ¿verdad? Y otro que me busque, Ezequiel 16. Isaías capítulo 1, versículo 9 y 10. Y Ezequiel capítulo 16, versículos 46 y 53. A ver, ¿cuál es Ezequiel qué? Ezequiel 16, versículos 46 y 53. O sea, 46 y 53, nada más esos dos versículos. ¿Isaías qué es? Isaías capítulo 1, versículos 9 y 10. Ezequiel capítulo qué? Ezequiel 16. Y 23. Ezequiel 16, versículo 46 y 53. 46 y 53. Ya le toca a ti. Me voy yo. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Verdad? Ahí está. Y Isaías está profetizando. Si nosotros vemos Isaías 1:1, ¿verdad? Vamos a ver que está profetizando a Israel, realmente, a la zona de Judá, específicamente. Entonces nosotros podemos ver que ahí les está llamando a los príncipes, a los líderes de Israel, ¿verdad? En ese momento les está llamando príncipes de Sodoma, ¿verdad? Entonces, en sentido espiritual se llama Sodoma. ¿Por qué les decía príncipes de Sodoma? Su corrupción. No porque hubiera lesbianismo o homosexualismo en ese entonces, pero sí la corrupción que había, el nivel de maldad que había, era semejante al de Sodoma. ¿Sí? Habían dejado a Dios totalmente y había una maldad dentro de ellos muy tremenda. Entonces, a ver, Ezequiel 16, 46 y 53. Ezequiel 16. Tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma, con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ahí está, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver esa parte. Yo pues haré volver a sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijas, y haré volver los cautivos de sus cautiverios entre ellos. Ahí está. ¿Sí? Entonces vemos cómo el Señor, ¿verdad? El mismo Dios le llama a su propio pueblo Sodoma y Gomorra. Y no es de extrañarse cuando vimos las iglesias en Apocalipsis. Vemos cómo Dios también reprendió a las iglesias, ¿verdad? Y también les llamó fuerte la atención a aquellas que estaban mal, ¿sí? Entonces, vemos que en sentido espiritual Sodoma. ¿Y Egipto por qué? Bueno, Egipto representa la mundanalidad, ¿va? Y Egipto siempre estaba presente, siempre estaba presente en el corazón de los judíos, siempre, ¿sí? En todo el trayecto. Desde que Dios los sacó de Egipto, querían regresar a Egipto, ¿verdad? Y así pasa muchas veces. Por eso Hebreos, mucha gente dice que se pierde la salvación, pero no se pierde. Dios dice en Hebreos que una vez que sacó a su pueblo, ¿verdad? Fue castigando o fue quitando a los incrédulos, ¿verdad? Aquellos que realmente salieron pero no creyeron, ¿sí? Eso puede decir que puede haber muchos que anden en el transitar, ¿verdad? Cristiano, pero que realmente no son cristianos. Y Dios los va a quitar del camino. Dios los va a quitar. Cuando llegue ese terrible día en que tengan que dar cuentas ante Dios, se van a lamentar. Se van a lamentar, decía Martín Lutero, preferible es bueno, ese es otro, ¿verdad? Preferible es no haberlo conocido que haberlo conocido y haberlo dejado, ¿verdad? Echado atrás. Y Martín Lutero decía, preferible es cargar 30 años la cruz que un solo día en el infierno, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver esa parte, ¿sí? Esa parte de que nuestro corazón realmente esté en Dios y no esté en Egipto todavía. Que no esté todavía en las cosas del mundo, que no esté todavía en las cosas de este sistema, ¿verdad?, que hay hoy en día, que todavía estemos añorando las cosas de este mundo. La verdad que un corazón que ha sido transformado por el Señor añora las cosas de Dios. Añora las cosas celestiales más que las terrenales. Añora y desea con sinceridad, ¿verdad?, ya estar en el cielo. No nos vamos a quitar la vida, ojo, digo claro. Pero anhela, Señor, ya ven. Por eso al final de Apocalipsis, si nosotros leemos el último capítulo, los últimos versículos, dice, el Espíritu y la novia dicen, ven, Señor. Ese es el clamor del Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Y la novia quién es? La iglesia.
Entonces, tanto el Espíritu Santo como la iglesia claman, ven. O sea, ya anhelan que el Señor regrese. Es un anhelo de los escogidos de Dios que el Señor ya regrese. Y si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, ellos anhelaban ya la venida del Mesías. Entonces, todo corazón transformado, todo corazón de un verdadero profeta de Dios desea la venida de Jesucristo, ardiente, pasionalmente, ¿verdad? Desea que Dios venga y cambie todo esto, ¿sí? Cambie todo. Los profetas de Dios, los verdaderos profetas, y nosotros lo vemos aquí, siempre han sido perseguidos. Por eso es lo que tenemos que ver. Mateo capítulo 5, versículo 12. Y otro que me busque, Hebreos 11, versículos 35 al 38. ¿Mateo 11? Mateo 5, versículo 12. Y Hebreos 11, versículos 35 al 38. Mateo, Mateo 5, 12. ¿Y Hebreos qué, perdón? 11, 35 al 38. Hebreos y Mateo. 5, 12. ¿Ya están? Ya. Uy. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Ahí está, ¿verdad? Son palabras del Señor Jesucristo. Si ya anteriormente, los versículos anteriores, habla de lo que podían padecer los discípulos, ¿verdad? Entonces el Señor les dice, gozaos y alegraos, porque así persiguieron a los profetas. Y os digo que su galardón es grande en los cielos. Entre más sea en la persecución aquí en la tierra, por causa de Cristo, claro, por causa de Cristo, mayor es el galardón. Mayor es el peso. Por eso Pablo dice, ¿verdad?, que estas pruebas y estas tribulaciones producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces realmente quienes están siendo más bendecidos, a nuestros ojos son menos bendecidos, pero a los ojos de Dios son más bendecidos, son las iglesias perseguidas. Ellos van a ser condecorados, nosotros no. Ellos están padeciendo, defendiendo el Evangelio por causa de Cristo, ¿verdad? Y aquí esto nos debe de hablar y nos debe de hacer pensar qué tanto estoy comprometido con el Evangelio de Cristo. Precisamente hoy oía una predicación en la mañana y decía el pastor, ¿verdad?, que hablaba, John MacArthur, decía, creo que en Estados Unidos no estamos sufriendo una persecución tan fuerte porque en realidad no estamos predicando a Cristo. Porque si estuviéramos predicando a Cristo, si saliéramos a las calles a hablar de Cristo, si le habláramos a nuestros amigos, vecinos de Cristo, entonces la paz que hoy tenemos en Estados Unidos se transformaría en guerra, ¿verdad? Mucho de la falta de persecución que hay hoy en día en nosotros es que no predicamos a Cristo, no hablamos casi de Cristo. No respondamos a esta pregunta, hasta yo me la hago. ¿Cuánto estamos hablando de Cristo en el día? ¿Cuánto estamos testificando acerca de Cristo? De la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero tanto que a veces ni siquiera con nuestra forma de ser. Así Porque a es. veces podrás no hablar, pero cualquiera te puede decir, ella es diferente, o eres diferente. Es diferente. Así Se es. refiere. Así es. Pero yo creo que muchas veces ya se queda depende. Sí, y es analizarnos, ¿no? Analizarnos nosotros mismos. ¿Cómo está mi andar? ¿Cómo está mi caminar? ¿Realmente estoy siendo recto delante de Dios? Porque yo me puedo esconder a los ojos de cualquier persona. Mucha gente a lo mejor puede decir, no, Edgar, mis respetos, bien derecho, bien todo, pero acá en oscuro, haciendo cosas que no, ¿verdad? Pero hay alguien que sí me ve y eso es lo que más importa. Yo me puedo esconder en el lugar más recóndito, yo puedo engañar al FBI, a la CIA, a la KGB, pero a Dios no lo puedo engañar. Donde yo me encuentre, Dios me va a ver. Por eso decía el salmista David, ¿verdad? Si subiera a los cielos, ahí tú estás. Y si descendiera a lo más profundo de la tierra, aún allí me encontrará tu espíritu. Entonces, donde yo me esconda, Dios me está viendo. No nos podemos escapar de la vista de Dios. Y todo lo que estamos haciendo, Dios los está recordando en su memoria, lo tiene.
Cuando la Biblia nos habla de libros es para que nosotros entendamos que a Dios no se le va a olvidar nada. Entonces, cuando estemos allá en el juicio, ¿verdad? Los que no fueron salvos y lleguen allá al día del gran juicio y empiece Dios a decirles todo lo que hicieron, no va a haber forma en que digas que no. Porque en ese momento Dios te va a dar toda la capacidad de recordar todo. Y vas a recordar ese momento en que decías, nadie me vio cuando agarré ese dinero. Nadie me vio cuando hice esto. Nadie. Dios sí vio. Dios sí vio y ahí va a dar el pago. Y eso es lo terrible. Escondernos de Dios no podemos. Entonces tenemos que andar en verdad. Entonces, en la medida que nosotros andemos en la verdad, en esa misma medida, el mundo no nos va a querer. Si tú buscas ser amado por el mundo, tú estás buscando ser enemigo de Dios. Porque lo dice Juan en su carta, el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces tú puedes decir, yo soy cristiano que amo al mundo. No. Y me refiero al mundo no que a uno quiera que la gente venga a Cristo, sino a su sistema, a lo que ellos hacen, a lo que ellos predican, a lo que ellos enseñan, a su ejemplo. Entonces, esa parte es lo que yo no debo de amar, el sistema. Debo de amar a la gente, ¿verdad? Pero al sistema no. Entonces, si yo amo el sistema y no amo a Dios, estoy demostrando que no amo a Dios realmente. Si yo digo amo el sistema y amo a Dios, no, imposible. No hay tal cuestión. Entonces, en la medida en que nosotros reflejemos a Cristo, en esa misma medida, Satanás se nos va a oponer. Porque si hay algo que aborrece Satanás, es la imagen de Cristo en nosotros. Es la imagen de Cristo en nosotros. El mismo Señor Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, testificó, ¿verdad?, contra aquellos que perseguían a los profetas. Mateo capítulo 23, versículo 37. Y otro que me busque, Lucas 11, 46 al 51. ¿Mateo qué? 23, 37. 11, 46 al 51. 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Piensa, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Y esto, las palabras del Señor Jesucristo deben hablarnos a nosotros. Y deben hablar a nuestros corazones y debemos de meditarlas. No solo aplicadas a Jerusalén, sino aplicadas a nosotros, en nuestra vida. Dice el Señor, ¿cuántas veces no te he enviado predicadores? ¿Cuántas veces no te he hablado por otras personas de mi palabra, de mi verdad? ¿Cuántas veces no te quise juntar, adherirte a mí, jalarte hacia mí y no quisiste? No quisiste, ¿verdad? El hombre no quiere. Está diciendo, ¿verdad? Lucas 11, 46 al 51. Dice, y él dijo, hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Hay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Si os digo que será demandada de esta generación. Entonces están las palabras del Señor. No basta solo con matar, no basta solo con perseguir directo, sino ser consentidores de eso.
¿verdad? O indiferentes a eso. ¿A mí qué? Hay gente que dice, bueno, ¿a mí qué? Yo no estoy en persecución. Allá aquellos cristianos que están en persecución, ¿verdad? No podemos ser indiferentes a todo eso. El ser indiferente me muestra que soy del lado contrario. ¿Sí? Dice Jesucristo, el que conmigo es, no es contra mí. O sea, no, por eso dice el Señor, no puedes ser tibio. Tienes que ser frío o caliente. O tener dos amos. No tener dos amos, ¿verdad? Porque no puedes. O menosprecias al uno, o, ¿verdad? No se puede. Solo se puede tener un amo. Esta característica de los profetas que vimos, ¿verdad? También, como ya lo estamos viendo, aplica a los cristianos. 2 Corintios capítulo 6, versículos 5 al 10. 2 Corintios capítulo 6, versículos 5 al 10. El siguiente que me busque, Hechos 14, 21 al 24. Hechos 14, 21 al 24 y 2 Corintios 6, versículos 5 al 10. Okay. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. Las palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Cómo es la vida de los apóstoles? Ahí la describe. Muy contrario a como vemos en los apóstoles hoy en día, ¿verdad? Sí, todo lo contrario. Todo lo contrario, porque son falsos apóstoles, no son verdaderos apóstoles, ¿verdad? A ver, Hechos 14, 21 al 24. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y construyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra de quien había cumplido. Y habiendo llegado y reunido a las iglesias, refirieron cuán grandes cosas habían hecho Dios con ellos, y cómo habían abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Verdad? Ahí está. Pero ¿qué les exhortaban a las iglesias? Que a través de muchos padecimientos iban a entrar a la gloria, ¿no? O sea, pocas palabras, predicando un evangelio difícil. No es fácil seguir a Cristo. No es fácil. En cárceles, tumultos. Todo eso, ¿verdad? 2 Timoteo 3:12. Y alguien el siguiente que vaya buscando, 1 Pedro 2, versículos 21 al 24, pero ahorita no, nada más lo tenga ahí presente. 2 Timoteo 3:12. ¿Primero de Pedro? 2, 21 al 24. ¿Ya estamos? Bien. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y también todos, fíjense esa palabra, y también todos los que quieran vivir piadosamente a Cristo Jesús padecerán persecución. Volvamos a la pregunta, ¿estamos viviendo piadosamente a Cristo Jesús?
Eso tenemos que hacérnosla. Porque la luz y las tinieblas no son iguales. La muestra de este tipo de detalles es el Señor mismo. Ahora sí, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 24. Pues para esto estéis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecían no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Ahí está. Entonces, dice Pedro, ¿verdad? Y vemos que no solo es una doctrina de Pablo. Dice Pedro, si Cristo lo hicieron, lo persiguieron, quien no se halló engaño en su boca, quien no respondía cuando lo maldecían, no respondía con maldición, ¿verdad? Y lo persiguieron, y lo azotaron, y lo crucificaron, ¿cuánto más a nosotros? El camino, por eso dice la palabra del Señor, y el Señor mismo lo testificó y tenemos que verlo. El camino del Señor no es fácil. Y Jesús dijo, solo hay dos caminos. Camino angosto y el camino ancho. El camino angosto es difícil. La entrada para ese camino es difícil. El llegar entrando por ese camino es difícil. Pero al final tiene la vida eterna. Pero hay otro camino donde puede ser bien fácil, ¿verdad? Es más, los principales teólogos hablan que esos dos caminos no se refieren al cristianismo y a la mundanalidad, sino a la religión verdadera y a la religión falsa, ¿verdad? Entonces, el camino angosto, el camino que lleva a Cristo, no es un camino de obras, pero es un camino difícil. El que sigue a Cristo, por lo mismo que Cristo es la luz y el mundo son las tinieblas, es difícil de transitar. Por eso Jesús dijo, si quieres venir a mí, primero siéntate, echa cuentas y ve si vas a poder. Porque si no vas a poder, mejor ni te metas. Hay tremendas palabras del Señor. El Señor no andaba ofertando su evangelio como muchos lo ofertan hoy en día. Por favor, ven a Cristo. Jesucristo, ya veo a Jesucristo hablándole a la gente. Ven. Te ven conmigo. Por favor, no me desprecies. Ven, mira, yo te voy a dar vida. Ven. Jesús no era así. Jesús le hablaba claro a la gente. ¿Quieres seguirme? Te va a costar. Si quieres seguirme, realmente te va a costar. Si no estás dispuesto a que te cueste, regrésate y vete. Así era Jesús. Jesús no andaba rogando. Vengan a mí, por favor. No andaba rogando. Cuando venían a él, Señor, te voy a seguir, pero primero deja que vaya y entierre a mi padre. Primero deja que mi padre muera y ya yo te sigo. Jesús le dijo no. Así no. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Ay, como Jesús. Exacto, ¿no? Señor, te quiero seguir, pero primero deja que cobre la herencia. Y le dice así uno. No, ninguno que pone su mano en el arado y voltea hacia atrás es digno de mí. Bye bye. ¿Quieres seguirme? Deja todo y sígueme. El Evangelio de Jesús era muy especial para la gente que le quería seguir. Por eso nosotros vemos en los apóstoles, cuando va por Mateo, el recaudador de impuestos, y pasa y le dice, Mateo, sígueme. ¿Qué hace Mateo? Señor, espérame. Termino mi tarea y ya te sigo ahorita. No, dice que Mateo al instante dejó todo y se fue. Y siguió a Jesús, ¿verdad? Pedro, Juan, cuando estaban con las redes, ¡hey! Síganme. Al instante dejaron las redes y siguieron a Jesús.
Jesús no anda ofertando el evangelio. Pedro, por favor, Pedro, Pedro, deja eso. Pedro, deja eso y sígueme. No anda así el Señor Jesús. O cuando termines me sigues. Ándale. O cuando tengas chance me pelas. ¿Verdad? No. El Señor es un ser de amor, pero Él no se rebaja. No rebaja su evangelio. El detalle es, la necesidad no es de Dios. Falsamente nos han predicado que Dios necesita de nosotros. Dios no necesita absolutamente de nosotros nada. Nosotros necesitamos de Él. ¿Por qué Dios envió a su Hijo al mundo? Porque nosotros necesitábamos de Él, no porque Él necesitara de nosotros. Por eso el evangelio es contundente. Dice, ¿quieres seguirme? Sígueme, pero te va a costar. ¿Lo quieres? Adelante. Si no, regrésate. Pero no puede ser a mitades. Por eso dice Pablo, ¿verdad? También escribiéndole a los Corintios, dice, si alguno me negare, yo lo negaré también. El Señor no es un pragmático. No es alguien que dice, sígueme a tu manera, no importa como quieras, pero sígueme. No. O me sigues a mi manera, o no me sigas. Mejor quédate donde estás, ¿verdad? Yo a veces suena duro, pero a veces a la gente se lo digo. Me dicen, ¿sabes qué? Vete y disfruta el mundo. Emborráchate. Ten sexo con las mujeres o con los hombres que quieras. Diviértete a todo lo que da, porque de todas maneras te vas a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no te has arrepentido, sinceramente. Y eso se lo he dicho a cristianos que coquetean con el pecado, ¿verdad? Y andan así. Y se lo he dicho, mira, no juegues. Recuerdo un amigo, y él a lo mejor lo oiga cuando lo ponga en YouTube, pero que se regocijaba cuando decía, ay, es que me drogué. El fin de semana pasado caí y me drogué. Pero fueron 30 gramitos. Digo, ay, pues qué bruto eres. ¿Por qué? No, yo que tú me hubieras metido como 60 gramos. Y en vez de chutarme unas 4 o 5 cubas, me hubiera tirado como 3 o 4 botellas de alcohol. ¿Sabes por qué? Porque la forma como me lo estás diciendo, se ve que te gozas en tu pecado. Eso significa que no eres un hijo de Dios. Y mejor disfruta el mundo a todo lo que da, que de todas maneras te vas a ir al lago de fuego y azufre, sufriendo la eternidad por los siglos de los siglos. Con Dios no puedes jugar. Y esa es la verdad. Por eso tenemos que meditar. El evangelio no es de medias tintas. Porque nadie va a entrar a medias tintas con el Señor. O nos consagramos al Señor, y eso significará que Dios ha obrado en nuestro corazón. Porque, repito, esto no es un evangelio de obras, es un evangelio de gracia. Pero cuando la gracia actúa en el corazón de la persona cambia. Hay una consagración hacia el Señor. Hay una vida enfocada hacia el Señor. Y nos lo muestra la palabra. Y nos lo muestra la historia de la iglesia. Todos los hombres que han vivido consagrados y mujeres que han vivido consagradas al Señor, su olor es fragante para Dios. Y el mundo no lo soporta. No lo soporta. Hasta las mismas iglesias no los van a soportar. George Whitefield, un hombre que Dios utilizó para traer un avivamiento a Inglaterra, ¿verdad? Un hombre que Dios utilizó poderosamente, las iglesias de Inglaterra le cerraron las puertas. Por lo que predicaba. Porque predicaba el arrepentimiento de pecado. Porque predicaba una vida de santidad. Porque predicaba la soberanía de Dios en la salvación, ¿verdad? Porque predicaba acerca del infierno. Y eso las iglesias no querían predicar. Entonces, como empezaba a predicar eso, no, aquí no predicas, güey. Y le cerraron todas las iglesias. Y él entonces se puso a predicar en los parques. Y dice la historia, ¿verdad?, que gracias a ese hombre que Dios levantó, Inglaterra no siguió los pasos de Francia. Porque si Dios no hubiera levantado a un hombre como Whitefield, semejante a Francia, en su humanismo, en su todo lo que sacó a Dios y se puso el ateísmo, ¿verdad?, en Francia, hubiera sido igualito a Inglaterra. Que hoy en día también Inglaterra ha dejado a Dios. Y eso sin lugar a dudas. Y Estados Unidos lo mismo. Estados Unidos lleva años sin seguir a Dios realmente. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad?, ese llamado. Y vean cómo la gente dice que se regocijaban
Aquí hay otra posible interpretación. Esa gente que se regocijaba, ¿verdad? Que podría ser el Israel apóstata. Que hablamos, ¿verdad? Y eso de enviarse regalos unos a otros no es otra más que una imitación diabólica de la fiesta de Purim. ¿Sí? ¿Cuál era la fiesta de Purim? La fiesta de Purim era donde los israelitas festejaron cuando en el libro de Esther, si nosotros leemos, el pueblo de Israel fue librado de sus enemigos. Acordémonos de Amán, que quería destruir a todos los judíos y había logrado que el rey de Persia, ¿verdad?, levantara un edicto para que los enemigos de Israel destruyeran a los israelitas. Entonces fue cuando Dios utilizó a la reina Esther y que Mardoqueo la impulsó, ¿verdad?, a hacer, y eso hizo que el rey pudiera redactar otro escrito donde los judíos podían defenderse. Entonces, cuando los judíos pudieron defenderse, ellos celebraron esa fiesta, ¿verdad?, esa libertad, esa liberación que Dios les trajo, y se enviaban regalos unos a otros. Y esa podría ser una imitación satánica de esa parte, donde esta gente se siente libre de estos profetas, ¿verdad? Donde Israel dice, ¡ay, ya nos libramos de estos hombres! Pero no. Dice que después de esos 3 días y medio que van a estar, ¿verdad?, muertos los profetas, se oye una voz potente que dice, subid acá. Y al instante recobran la vista. Recobran la vista. Bueno, la vista también, porque si no hubieran levantado ciegos. No, pero recobran la vida, ¿verdad? Y se levantan. Y la gente cuando ve eso, y cuando ve que no solo que se levantan, sino que suben al cielo, dicen que la gente se llena de espanto. Y al instante hay un gran terremoto que mata 7,000 gentes. Y después, ¿qué sucede? Dice que la gente dio gloria al Dios del cielo. ¿Esto qué significa? ¿Que se arrepintieron? No. Sino que reconocieron que atrás de todo estaba Dios. Pero no necesariamente significa un arrepentimiento. Y esto lo podemos ver en Daniel capítulo 3, versículo 26 al 30, donde Nabucodonosor, ¿verdad?, le da gloria al Dios del cielo, pero no se arrepiente, ¿verdad? Y podemos ver en la historia, en las escrituras, el caso de Simón el mago, donde dice la escritura en Hechos, ¿verdad?, que cree en el evangelio. Pero cuando ve a los apóstoles, ¿verdad?, que en ese tiempo Dios obraba en ellos con la imposición de manos y que recibieran el Espíritu, ¿verdad? Cuando ve eso que traían los apóstoles y ese poder, le dice Simón el mago a Pedro, Pedro, ¿cuánto quieres por darme lo mismo que tú traes? ¿Y qué le responde Pedro? Simón, estás mal, porque piensas que el don de Dios se compra. Veo que estás muy mal, porque veo tu corazón, que aún estás en prisiones de oscuridad. ¿Eso qué significa? No estaba convertido. Aunque la Biblia dice que había creído, su fe no era auténtica. Seguía a Cristo nada más. Porque le convenía, ¿no? Porque le convenía. Pero no había una conversión auténtica. A Dios no lo podemos engañar, ¿verdad? A Dios no lo podemos engañar. Dios sabe la verdad que hay en nuestro corazón. Dios sabe todo. Puedes engañar a cualquier gente, pero a Dios no lo puedes engañar. Entonces esta gente da gloria al Dios del cielo, pero si seguimos leyendo Apocalipsis, no se convirtieron, no se arrepintieron de sus pecados, siguieron siendo los mismos de antes. ¿Sí? Y esa es la parte que nosotros tenemos que ver, ¿no? Y luego dice, ¡ay! Viene el tercer ¡ay!, ¿verdad? El tercer ay, dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué está significando esto? Están proclamando en el cielo, esas grandes voces en el cielo, quizás sea el coro angelical, no lo sabemos, ¿verdad? Pero esas grandes voces en el cielo están proclamando que ha llegado el tiempo en que Dios instaure su reino sobre la tierra. Que ha llegado el momento ya de cumplir sus promesas. ¿Sí? Eso es lo que están proclamando. Eso es lo que están diciendo. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros en señal de humillación, en señal de reverencia profunda,
y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué están reconociendo aquí? Que Dios tiene todo el control de todo, Todopoderoso. El que es y que eras y que has de venir. ¿Se acuerdan que esta frase decíamos la temporalidad de Dios? Que Dios no está sujeto al tiempo. Los que estamos sujetos al tiempo somos nosotros. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones. ¿Verdad? Están hablando, profetizando cuando se van a unir todos dentro de esta séptima trompeta para pelear contra Dios. Qué increíble. Me permiten usar una palabra, estupidez. Querer enfrentarse a Dios. Juntarse naciones completas para pelear contra Dios. O sea, es tener una mente muy nublada. Muy nublada. Por eso. En ningún momento tienen ventaja, ¿no? Y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y aquí hay algo bien importante, ¿verdad? El tiempo que Dios va a dar el galardón a sus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, ¿verdad? Pequeños y grandes, ahí algunos se refieren siervos y amos. A mí me queda un poquito de duda ahí. Yo creo que ahí se refiere más que nada a cuestión del servicio fiel al Señor, ¿verdad? El servicio fiel al Señor es como vamos a ser considerados. Recordemos que entre más sirvamos al Señor, de corazón sincero, Dios nos va a dar un mejor galardón. Entonces creo que puede ser eso. Y de destruir a los que destruyen la tierra. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto, otro, y grande granizo. Grande granizo. Vamos a ver después cómo este grande granizo en otro capítulo llega a pesar 3,5 kilos cada granizo. No, va a ser tiempo, va a destrozar mucho. Va a destrozar muchísimo. Rotundamente del cielo. El arca de su pacto, ¿verdad? Que simbolizaba la presencia del Señor. Dios está abriendo los cielos para señalarnos, ¿verdad? Que Él está allí y que su pacto con Israel se va a cumplir. Acordémonos que falta eso de que Dios instale al descendiente de David en su trono. Y esto nos habla, cuando el cielo se abre y el arca del pacto, significa que Dios está a punto de cumplir su promesa. ¿Sí? Y dice el capítulo 12, ¿verdad? Ya entramos al capítulo 12. Denme 10 minutos más. Al capítulo 12, ¿verdad? Y dice el versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la 3ª parte de las estrellas del cielo, y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. ¿Para cuánto tiempo? 1260 días. Por 1260 días, ¿verdad? Déjame aquí que ya se le perdió el mouse. Fíjense, esta mujer, así a primera vista, sin hacer interpretaciones, y rápida a la mente, ¿a quién se les viene en la mente? María. A la Virgen María.
De ahí sacó la Iglesia Católica la imagen de María. Pero realmente simboliza a María esa mujer. Vamos a verlo. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Si nosotros leyéramos varios versículos del Antiguo Testamento, vamos a encontrar que Dios a veces compara a Israel con el sol y la luna. ¿Sí? Y dice, y estando encinta clamaba con dolores de parto de la angustia del alumbramiento, ¿verdad? Y que va a dar a luz. Pero aquí lo importante, y lo más importante, es que dice que cuando esta mujer tiene a su hijo, ¿verdad? ¿Hacia dónde huye? El versículo 6 del capítulo 12. Al desierto. Donde huyó al desierto. Perfecto. Cuando María tiene a Jesús y los magos, ¿verdad? Se van y los ángeles le avisan que se tiene que ir a José, ¿verdad? Váyanse porque Herodes va a buscar matar al niño. ¿A dónde huyen? ¿Al desierto? No. ¿A dónde huyen? A Belén. No, a Belén ahí nació Jesús. Jerusalén nació Jesús. Que nació. ¿Sí? No sé. Huyen a Egipto. No huyen al desierto. No huyen hacia el desierto, huye hacia Egipto. Por lo tanto, aquí hay una diferencia. Y es lo que nosotros tenemos que ver. Esa diferencia. La mujer de aquí está huyendo al desierto. María y José no huyeron hacia el desierto, huyeron hacia Egipto. Es que a lo mejor huyó al desierto de Sahara. Pues iba a estar difícil que María, José y Jesús sobrevivieran en el desierto de Sahara tanto tiempo. Ellos tres nada más, ¿no? Aunque estuvieran en el oasis del desierto de Sahara, no les iba a alcanzar para vivir. Vivieron casi un año en Egipto. No les alcanzaría. Ellos fueron a Egipto y vivieron con una sociedad. Y luego, cuando ya Herodes había muerto, regresaron, ¿verdad? Pero ellos no huyeron al Sahara, ¿verdad? Entonces, esta mujer está huyendo al desierto. ¿Quién es esta mujer que huye al desierto? Esta mujer es Israel, de donde vino Jesucristo. Él vino de la descendencia de David. Por eso lo aclara fácilmente la Escritura en Mateo, ¿verdad? En el capítulo 1 y Lucas capítulo 3 hablan de la descendencia de Jesús. Él vino de David. Y él viene de esa descendencia. Y esta mujer que da luz es que Dios vino a través de Israel. Por eso Jesús dijo, la salvación viene de los judíos. Cuando habla con la mujer samaritana en el capítulo 4, ¿verdad? Y Jesús le dice a la mujer samaritana, mujer, la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque de ellos vino Cristo. De ellos venía el Mesías. Entonces, eso es lo que está representando aquí. Y esta mujer que da luz y que huye al desierto y que va a ser sustentada por Dios de manera milagrosa ahí, durante todo ese periodo que ahí dice ahí, por la persecución que se va a venir sobre Israel. Por eso cuando Jesús dice en Mateo 24, cuando veáis todo esto, huyan a los montes. ¿Verdad? ¡Huyan! Porque ella se acerca. Porque será una persecución. Ahí será el momento más difícil para Israel. Será una persecución terrible para Israel en ese periodo. Terrible. Y esta mujer que dio a luz y que regirá un hijo varón, que regirá a las naciones con vara de hierro, es Jesucristo. Entonces aquí Juan está teniendo una visión del pasado hacia el presente, hacia el futuro. Si nosotros ven. Y vemos que este dragón, quien es Satanás, se para frente a la mujer para verla dar a luz, a fin de quitarle al hijo, ¿verdad? Y destruir los propósitos de Dios. Pero sorpresa, Dios protege al hijo, ¿verdad? Y no le permite ser arrebatado por Satanás. Entonces Satanás se enoja y dice que trata de destruir a la mujer y bota un río, ¿verdad? La persecución que hubo con Herodes, que mandó a matar a todos los niños que estuvieran en el rango de edad que más o menos calculaba para el nacimiento de Jesús. De tal a tal edad, maten a todos los niños que haya.
Imagínense, ¿verdad? Entonces, pero no lo pudo arrebatar, ¿por qué? Porque Dios le avisó a José en sueños, por medio de un ángel, que tenían que salir ya, en esa misma noche. Y ellos salieron, obedeciendo la palabra del Señor, ¿verdad? Y lo curioso es que este dragón tiene cuestiones muy especiales. Dice, es un dragón escarlata, color rojo, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esto que nos está diciendo, cuando nosotros lo vamos a leer en el capítulo 13, vamos a ver que hay una bestia que se levanta con 7 cabezas y 10 cuernos. Nos habla del último imperio mundial. Nos está hablando que desde el tiempo de Jesús, Satanás ya estaba manifestando su deseo de poner esa parte. Y que es a través de él que este imperio mundial se va a levantar. A través de Satanás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el anticristo, la bestia, recibirá todo el poder de Satanás. Y se levantará de 10 naciones. Pero dice la Biblia que de esas 10 naciones, el anticristo derrumbará 3. Eran 7 cabezas, 10 reinos. Ahí está. Por eso es que este dragón está así, está simbolizando eso. Y en su cola, dice, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Los ángeles, la Biblia los denomina como las estrellas del cielo. Está hablando de que esa tercera parte quizá sea la tercera parte de los ángeles que fueron engañados por Satanás. En ese tipo son los demonios, ¿no? Con los demonios. Pero aquí van a ser enviados directamente sobre la tierra, ya con un fin de destruir, ¿verdad? Nosotros estamos viendo entonces aquí que será un tiempo muy, muy difícil. Muy difícil, ¿verdad? Y después de esto hubo una gran batalla en el cielo, y otra vez aparecen. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Una batalla reino contra reino. Los ángeles que están de parte de Dios comandados por Miguel, y Satanás y sus ángeles, ¿verdad? Comandados obviamente por Satanás. ¿Sí? Esta gran batalla, dice, entre Miguel y sus ángeles, contra Satanás y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ya Satanás ya no se podrá presentar ante Dios y decirle, hey, Edgar Vigurra hizo esto, aquello. Ya no será, ya no se le dará acceso. Será expulsado rotundamente y ahora tendrá solo dominio sobre, única y exclusivamente, la tierra. Por eso estará el tiempo del anticristo, tan fuerte. Será un momento de persecución tan angosta, porque en ese momento sabe Satanás que ya ha llegado su hora. Así es, que ya se agotó su tiempo. Que ya el día que, porque Satanás cuando se rebeló contra Dios, Dios le destinó un día. Satanás no lo sabe. No sabe qué día, pero sabe que Dios le destinó un día, en el cual va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. Y él sabe que cuando esto suceda, es que su día ya está contado. Ya sabe que le queda poco tiempo. Y entonces cuando es lanzado fuera y arrojado en la tierra, entonces dice, ya llegó mi hora. Pues arrasar con lo que se pueda, ¿verdad? Entonces imagínense lo que va a ser ese periodo de tiempo. Terrible. ¿Sí? ¿Sabe? Nosotros podemos verlo. Lo vamos a dejar hasta aquí. Me extendí un poquito más, porque empezamos un poquito tarde, pero bueno. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Sí? Bueno, pues si no hay preguntas, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dirija. Buen Dios y Padre nuestro, Señor, gracias te damos, Dios mío, por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, porque
en medio de esta palabra, Señor, tú estás hablando a nosotros. Y tú has hablado, Señor, por medio de nuestra palabra, por medio de tu palabra, Señor. Y nos habla, Señor, diciendo cómo está tu consagración. O eres tibio, o eres frío, o eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos, Señor, de tu ayuda. Nuestro corazón nos puede engañar que estamos bien delante de ti. Nuestro corazón puede hacernos creer que vamos bien, por el camino correcto. Y qué difícil va a ser cuando estemos ante ti y veamos que estamos ante el gran trono blanco. No ante el tribunal de Cristo, sino ante el juicio del gran trono blanco, Señor. Y nuestro ser se estremecerá sabiendo que no vamos a heredar vida eterna, sino condenación eterna. Y es cuando clamaremos, Señor, Señor, si yo no hablé de ti, Señor, si yo no hice milagros en tu nombre, Señor, si yo hice esto por ti, hice aquello, hice el otro, y tú dirás, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Por eso, Señor, hoy clamamos, Señor. Convierte nuestros corazones, convierte nuestras vidas, Señor. Que nuestra vida realmente, Señor, testifique de ti. Que nuestra consagración hacia ti crezca, Señor. Que nuestra vida refleje la gloria de Jesucristo en nosotros, Señor. Que nuestra vida, Señor, se pueda manifestar a este mundo, Señor. Y pueda revelarse Cristo a los corazones de las otras personas. Y puedan ver que Cristo es lo mejor que hay. No para esta vida, sino para la eternidad, Señor. Señor, que podamos, Señor, poner por súbita grandeza la gloria de Cristo. Que podamos poner, Señor, por mejor cosa, por más abundante, las riquezas en gloria, que cualquier cosa que este mundo nos pueda dar, Señor. Que si a ti te place bendecirnos en algo, Señor, que nosotros lo rindamos a tus pies, como lo hicieron estos ancianos en el capítulo 3, Señor, que arrojaron sus coronas delante de ti. Tú les diste esas coronas y ellos las arrojaron en ofrenda a ti, Señor, reconociendo que gracias a ti ellos habían sido coronados, que ellos no merecían ser coronados, pero tú los coronaste, Señor. Así nosotros, Señor, que toda bendición, sea espiritual, sea física, sea material, sea económica, sea de cualquier tipo, nosotros, Señor, la arrojemos a tus pies y digamos, porque es tuya, Señor. Tú me la diste, pero es tuya. Señor, así nos ponemos en tus manos, que nuestro corazón se rinda totalmente a ti, se entregue a ti y haya en nosotros ese amor, esa pasión, esa entrega, Señor. Y ese deseo enorme de que otros conozcan de ti, de llevar el Evangelio, de predicar el Evangelio, Señor, de predicar la verdad de Cristo, aunque seamos aborrecidos por el mundo y por muchas iglesias, Señor. Que podamos, Señor, testificar que tú eres el Dios verdadero, el Dios auténtico, y que podamos, Señor, llevar esa vida. Clamamos a ti, Señor, porque solo mediante tu poder podemos hacerlo, Señor. Que no seamos, Señor, como estos, Señor, que enviaban regalos a causa de la muerte de estos profetas, Señor. Porque ya estaban hartos de su palabra. Porque ya estaban hartos, Señor, de oír que Dios viene y que Dios va a venir y que Dios va a castigar y que Dios va a enjuiciar y que es el momento de arrepentirse. Estaban hartos de eso, Señor. Y se gozaron cuando estos profetas fueron muertos, Señor. Pero qué triste va a ser, al igual que estos, el temor estremeciente, el temor impactante, el temor aterrorizador de estar ese día en el juicio del gran trono blanco y ver, Señor, que esos que nosotros aborrecimos hoy están coronados de gloria y de honra. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a llevar tu evangelio y conviértenos sinceramente ante ti, Señor. Solo tú puedes obrar en nosotros, Señor. Solo tú puedes hacerlo. Y hoy clamamos como Bartimeo, el ciego, Señor. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí, porque soy ciego de nacimiento. Así somos todos, Señor. Tú lo dices en tu palabra. Y nada podemos hacer
si tú no estás con nosotros, Señor. Ven, cámbianos. Cámbianos, Señor. Clamamos a ti. Reconocemos nuestra dependencia de ti. Y obra en nosotros y despierta en nosotros un espíritu de oración, de santidad, de amor por tu palabra, Señor, de entrega a tu palabra y de obedecerte, Señor. Despierta eso dentro de nosotros y cambia nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. O sea, está, hermanos. Dios tan solo.